Buen día, mi nombre es Charles Esteban Sánchez Monsalve y en el presente video abordaré la historia del derecho mercantil con un enfoque internacional y nacional. Además, desarrollaré de qué manera el contrato de cambio trayecticio fue fundamental en la historia y creación de los títulos valores. En este sentido, si bien es cierto que muchas de las instituciones en la mayoría de las ramas del derecho actual tuvieron su remoto origen en Roma, no ocurrió lo mismo con el derecho mercantil o comercial. Superada la Edad Antigua, comienza la Edad Media y es precisamente aquí donde se origina el derecho comercial elaborado por y para los comerciantes, fundamentado en la costumbre. La vinculación del comerciante en dichas corporaciones se realizaba mediante la inscripción en el Liber Mercatorum y en virtud de dicho acto se adquiría la verdadera calidad de comerciante, aceptando de esta manera el sometimiento a las normas comerciales y a la jurisdicción de dicha institución. Finalizando la Edad Media, iniciando la Edad Moderna, surgen las primeras manifestaciones doctrinales, naciendo entonces la primera manifestación legislativa del derecho comercial con las ordenanzas de Bilbao dictadas por el rey Felipe II de España en 1560. Más de un siglo después, en 1673, aparece la segunda manifestación legislativa con las ordenanzas de Luis XIV, que dejaron vigente el Estatuto de los Comerciantes. Hasta ese momento, toda la evolución del derecho comercial tenía un carácter meramente subjetivo, ya que iba encaminado exclusivamente a los actos de los comerciantes, es decir, a las personas que gozaban de este título mediante la inscripción. La nueva doctrina, mediante el Código de Napoleón, instituye y regula las relaciones surgidas de los actos de comercio, reemplazando el criterio subjetivo por un criterio objetivo, es decir, ya no regulaba actos exclusivos de los comerciantes, sino que regulaba las relaciones surgidas de actos mercantiles realizados por cualquier persona. Ahora bien, Colombia es un país que cuenta con una larga historia sobre el derecho comercial. Inicialmente, durante el periodo colonial, en el Virreinato de la Nueva Granada se aplicaban las normas comerciales dictadas por la corona española, entre las que se incluyen las ordenanzas de Bilbao, las ordenanzas de Luis XIV, la novísima recopilación y la recopilación de Indias. Luego, en la época de independencia y por mandato expreso de la Constitución de 1821, en su artículo 188 se dispuso que quedaran vigentes las reglas mercantiles de la colonia para evitar confusiones. Al poco tiempo, la ley del 13 de mayo de 1825, que además de regular todo lo referente a la competencia de juzgados y tribunales civiles, estableció que en materia comercial se aplicaran las leyes y decretos dictados por los órdenes del Congreso, las cédulas, las ordenanzas de Bilbao, la recopilación de Indias y las siete partidas de España. Ya en 1853 se dictó el primer Código de Comercio, que derogó toda la disposición o toda la legislación anterior, especialmente las ordenanzas de Bilbao, y a su vez se apoyó en el Código de Comercio español, tomando todo lo referente al comercio tanto terrestre como marítimo y a la quiebra en cuanto a lo penal y concursal. En 1863, cuando se estableció el régimen federal, cada estado tuvo la facultad de dictar su propia normatividad comercial terrestre, dejándole a la nación la facultad de expedir el nuevo Código Marítimo. Fue el estado de Panamá el primero en redactar su código terrestre en 1869, inspirado en el Código de Chile. En el año 1958, y ante la ausencia de un código de comercio unificado, se presentó un proyecto completo para ponerlo a consideración del Congreso. 10 años después, en 1968, se creó una comisión revisora de dicho proyecto, comisión que a su vez, en 1970, presentó un proyecto que fue el que terminó presentando a la consideración del gobierno, con ciertas diferencias y retoques sobre el presentado inicialmente en 1958. Finalmente, y fundamentándose en todo el trabajo realizado desde 1958 en aras de unificar la legislación mercantil, el Gobierno Nacional expidió el 27 de marzo de 1971 el Decreto 4 Comercio vigente hasta hoy. Ahora bien, con el propósito de desarrollar el contrato de cambio trayecticio, nos remitimos nuevamente a la Edad Media, en donde en ciudades italianas se celebraban ferias o plazas de mercado y los mercaderes asistían, pero en el camino eran desafortunadamente asaltados, ya que el único medio de pago eran con monedas de gran peso. Esto dio lugar a que se creara una institución denominada el cambista, que servía de depositario de monedas. Allí nace un contrato denominado cambio trayecticio, en donde se expedía un documento dirigido al cambista para que pagase al portador o la suma de dinero consignada. Por lo tanto, el portador de la feria reclamaba el dinero y compraba. Luego el documento incorporó la cláusula a la orden. Este es el primer pagaré y la primera letra de cambio. El contrato de cambio trayecticio es el antecedente de los títulos valores en el desarrollo de la historia del derecho cambiario, específicamente en Italia medieval. En síntesis, es un contrato que fue desarrollado desde el punto de vista contractual por los gremios, en donde ellos se pusieron de acuerdo y establecieron una forma genérica de un contrato de cambio trayecticio que aplicaba en las grandes ferias. Varios autores de la época consideraron que el fundamento de la obligación cambiaria era de naturaleza consensual.
atribuyéndose al título una función meramente probatoria de un contrato literal de cambio trayecticio. Para concluir, como se puede deducir, definitivamente el derecho comercial actual, visto como un derecho especial, tiene su remoto origen en la Edad Media, en los famosos estatutos medievales que son la fuente de gran parte de las instituciones típicas del derecho mercantil. A lo largo de toda historia se observa cómo el derecho mercantil ha pasado distintas etapas, tratando de adaptarse, creando diferentes instituciones tales como la nueva Lex Mercatoria, integrada tanto por las costumbres internacionales como por los principios sobre contratos comerciales internacionales para hacer el ordenamiento lo más claro, sustantivos y seguro como consecuencia de la globalización. Y Colombia no ha sido la excepción. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mil gracias por la atención prestada, profesor Ricardo. Que tenga un excelente día.